de hoy está, pues a mí se me hizo corta. Vamos a ver unos cuantos versículos, pero vamos a orar para iniciar con la lección 9 de la obra de Dios en su iglesia, el estudio del libro de Hechos. Entonces, ¿quién le gustaría orar para empezar? Sí, adelante. Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cuides hoy y también te pedimos que la clase de hoy pueda ser de edificación para los que estamos aquí, también puedas cuidar a los hermanos que por distintos motivos no pudieron asistir esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, dice, en lo que hemos estudiado hasta ahora sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, hay una secuencia que resalta a fin de tener un pensamiento ordenado sobre la obra de Dios y más aún para entender el pasaje que hoy hemos de estudiar. Los discípulos de Jesús, incluidos los apóstoles, porque no solo los 12, todos los discípulos, han permanecido a la espera de la venida del Espíritu Santo, unidos en oración. El Espíritu Santo ha venido y así empezaron a dar testimonio de Jesucristo. Esto ha llevado a muchas personas a convertirse a Cristo. Dios respalda a los apóstoles haciendo milagros a través de ellos. Ante esos milagros y su enseñanza, las autoridades judías les han prohibido hablar en el nombre de Jesús. Ellos han puesto su confianza en Dios y le han pedido que les permita hablar su palabra con toda confianza a ellos. Dios ha respondido con un temblor en el lugar, llenándolos del Espíritu Santo. La obra de Dios ha sido maravillosa hasta ahora. Todo está avanzando en la naciente iglesia pese a las amenazas de los judíos, pero todo lo que crece requiere orden y Dios debe dejar claras algunas cosas, tanto para la naciente iglesia como para las personas que la rodean. Esto es lo que veremos hoy. Bien, hoy vamos a ver una forma como Dios va poniendo orden a esta iglesia que apenas está formando, aunque ya cuenta con más de 5,000 personas, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 4, a partir del versículo 32 hasta el capítulo 5, versículo 11. Ok, Hechos 4, del 32 al 5:11. Entonces empezamos con nuestro hermano Rudy. Todas las cosas en común, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Por cierto, hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad. y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron
y sacándolo lo sepultaron. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Si ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien, buenas noches, hermana, adelante, adelante, qué bueno verla, qué bueno que llegó. Bien, vamos a entonces a ver hoy este pasaje que en realidad siento que debería estar unido, está separado por el capítulo, pero tiene una cierta relación. Dice, la amenaza se ha dado. Perdón, hermano. Sí. ¿Me podría dar una explicación sobre qué pudo motivar a estas personas a mentir? ¿O cuál? Ok, bueno, viene, lo vamos a ir viendo. Qué grave fue su falta. Ajá. De Dios. Sí. Que murieron. Pero saber qué tratar de saber qué sintió su corazón. Ok. Sí, vamos a ver esto, vamos a ir viendo cada versículo para poder entenderlo. Entonces es la parte que vamos a estar viendo hoy. Por eso empezamos diciendo, el asunto es que, bueno, dice aquí es el antecedente para, lo que necesito es ubicar, necesitamos ubicar el contexto para poder entender el corazón de ellos, digamos. Dice, la amenaza se ha dado, está prohibido hablar en el nombre de Jesús, tal como anteriormente ya se había prohibido participar en la sinagoga a cualquier judío que confesara que Jesús es el Mesías. Bueno, esta parte creo que se me quedó en parte de la lección anterior. Lo que resulta de la predicación valiente de todos los creyentes, Lucas lo retrata en las siguientes características. Ok, bueno, finalmente esto tiene que ver con la lección anterior, pero también apoya esto. Ok. Las características que tienen ahora los creyentes es que la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. ¿Tiene? Sí. Ok. Entonces, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Además nos dice que ninguno decía ser suyo lo que poseía. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Ok, esto nos va mostrando un contexto en el que ocurren estas cosas, ¿de acuerdo? Con gran poder los apóstoles daban testimonio. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, las cosas estaban funcionando, digámoslo, pero ya marcamos el punto de que cada uno no decía ser suyo lo que poseía, sino que todo era algo común. Y había abundante gracia sobre todos ellos. Al decir todos ellos, no se refiere solo a los apóstoles, era abundante gracia sobre todos los cristianos. Es decir, todo el pueblo veía bien a los cristianos, Dios proveía el alimento, la gracia, todo estaba funcionando bien. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y se distribuía a cada uno según su necesidad.
Ok, ese es donde está funcionando todo el asunto, es el contexto. Dice, este pasaje ha llevado a algunos a sacar conclusiones respecto de sistemas políticos y económicos en relación con el cristianismo. Algunos toman este pasaje para aplicar el comunismo como el modelo correcto de la iglesia. Sin embargo, tal situación de comunidad no se vuelve a repetir en las iglesias establecidas en otras ciudades. Esto de tener todas las cosas en común no existe entre los Gálatas, no existe entre los Corintios, no existe entre ninguna otra iglesia. Finalmente es una característica y solo en este tiempo de la iglesia. Y aunque en nuestros días hay quienes aseguran que el capitalismo es el sistema político y económico que corresponde al verdadero cristianismo, la realidad es que en ambos casos se ignora que Jesús jamás estableció un sistema de tal índole para la iglesia. O sea, Jesús nunca dijo ustedes deben de tener propiedad común, o no dijo ustedes deben de tener propiedad privada. Nunca tocó ese tema. Por lo tanto, Dios ha ejecutado su plan en todo tipo de gobierno, empezando por el esclavista en los tiempos de Jesús, de aquel tiempo, siguiendo por el feudal, el capitalista, el socialista, entre dictaduras y democracias, pues la obra de Dios no se limita a lo terrenal. Entonces, realmente no existe un modelo económico cristiano. No es el capitalismo, no es el comunismo, no, cualquiera funciona para el plan de Dios. Buscar una postura de algún sistema de comunidad nos hace perder de vista lo que Dios está haciendo, pues Jesús dejó claro que la señal de que ellos eran sus verdaderos discípulos era el amor unos a otros. Ahí está el pasaje, Juan 13:35, si lo recuerdan, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y es lo que la iglesia está haciendo, no está estableciendo el comunismo, sino el amor unos a otros. ¿Sí me explico en eso? Y que la manera en que el mundo creería en Jesús como el enviado del Padre era la unidad de los creyentes. En Juan 17, si quieren lo leemos, son 3 versículos. Juan 17, 21 al 23, nos habíamos quedado con Abisai. Juan 17, 21 al 23. Para ver realmente por qué la iglesia está creciendo, por qué las cosas están funcionando, algo que deberíamos de recuperar en cierto modo. Adelante. Para que todos sean como uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sea uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Ok, ser perfectos en unidad hace que la gente crea en Cristo. Dios añade a la iglesia a las personas porque ellos vivían en unidad. Este es el punto que perderíamos de vista si nos metemos a tratar de buscar sistemas políticos y económicos. Ok, dice, y esto es lo que Dios nos está mostrando en este pasaje. Así tenemos el caso de José. José era un levita. Es decir, venía de la tribu de Leví. Los judíos todavía en este punto podían determinar de qué tribu venían. Un levita natural, sí, adelante hermano. ¿De qué José habla? Ahorita vamos a ver su siguiente nombre. José era levita natural de Chipre y los apóstoles lo llamaban Bernabé. Es el Bernabé que va a ser esencial en la vida de Pablo. Es el Bernabé que cuando ve que todos le corren a Pablo porque no le creen que se haya convertido, es el que lo toma y es el que le da en cierto modo un lugar dentro de la iglesia. Es con el que hace su primer viaje misionero, es con el que lo envían a llevar a ayuda a Jerusalén, es con el que va para hablar, para estar en el concilio de Jerusalén. Bueno, ese Bernabé, que traducido significa hijo de consolación.
Ahora, lo que Bernabé hizo es que él poseía un campo. Vamos a ponerle un campo, dice una heredad podría haber sido una casa, pero tengo que ver la palabra original para ver si era un campo o una heredad, ¿verdad? Él poseía un campo y lo vendió, trajo él el precio, el dinero, y lo depositó a los pies de los apóstoles. Bueno, la bondad de Bernabé resalta en algún modo porque dice que todos estaban haciendo eso, pero resalta Bernabé por el hecho de que seguido de su caso se nos narra el de cierto hombre llamado Ananías, un nombre común entre los judíos, porque hubo otro Ananías en Damasco que ayudó a Pablo, que fue para que Pablo recuperara la vista, y había un sacerdote llamado Ananías. Cierto hombre llamado Ananías ¿cómo se llamaba su mujer? Zafira. Ananías con Zafira, su mujer, que también fue y vendió una propiedad. Ahora, a diferencia de Bernabé, este Ananías se quedó con parte del dinero. Aquí, como no imprimió bien mi hoja, me prestan tanto, no va a leer la frase. Se quedó con parte del dinero, sabiéndolo también su mujer. Sabiéndolo también su mujer. Ok, sabiéndolo también su mujer. Esto destaca, y aquí es donde viene la pregunta de Rudy, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, dice que trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Uno de los comentaristas dice que estas son expresiones hebraicas, que en este caso los pies habla de toda la persona. Obviamente, cuando dice que por mano de los apóstoles se hacían milagros, son expresiones que incluyen a toda la persona. Cuando dice aquí están los pies de los que enterraron a tu marido, pues no nomás están los pies, está completa la persona, ¿verdad? Pero son expresiones que usaban los judíos. Entonces, trajo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, y aquí vamos a ver las palabras de Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás? Ok, ha llenado Satanás tu corazón. Ok, primer punto que vemos en Ananías. ¿Quién está actuando atrás de Ananías? Satanás. Ok, Ananías pudo haber sido tentado, pero Ananías se dejó llevar por el diablo. Es decir, ¿podía haberlo resistido? Eso es una cuestión, porque de otra manera él no sería culpable si no hubiera podido resistir. Ok, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo, del terreno? Del terreno, vamos a ponerle, con parte del terreno, precio del terreno. Uno diría, entonces tenía que entregar todo, era de a fuerzas, o todo o nada. Pero las palabras de Pedro aclaran este aspecto. Dice: mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Es decir, Ananías podía disponer de su terreno como él quisiera, porque era de él. Podía hacer con el dinero lo que él quisiera, ¿sí o no? Porque dice: y después de vendida la heredad, ¿no estaba bajo tu poder? Entonces, podía hacer con el dinero lo que quisiera. Entonces, dice: mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? Entonces, él podía hacer con el dinero lo que quisiera, ¿sí o no? Y llegar a decirle a los apóstoles: miren, les doy un cachito del terreno que vendí. Y era totalmente algo en orden, ¿sí o no?
Entonces, algunos buscan deducir qué pasó. Bueno, a lo mejor todos se impresionaron porque el terreno de Bernabé era muy grande y entonces cuando trajo el dinero dijeron, wow, qué impresionante. Y Ananías y Zafira dijeron, pues vamos nosotros también a ser importantes y a ser impresionantes. Pero eso no lo podemos saber, no hay forma de que nosotros sepamos eso hasta el cielo que nos platique Bernabé o nos platique Pedro, ¿no? Pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Satanás había llenado el corazón de Ananías. Ahora, dice, llenado tu corazón para mentir. Pero hay un aspecto importante. Dice, bueno, Ananías no ha hablado, pero voy a esta parte primero. Las palabras de Pedro dejan claro que nadie estaba obligado a vender sus posesiones, sino que todo lo que se daba era voluntario, tal como vamos a ver un pasaje muy conocido, 2 Corintios 9:7 con Natán. 2 Corintios 9:7. Que cada uno como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre, dice en la Reina Valera, nadie dé por... bonito en la Reina Valera, ¿no? Sí, a ver. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ok, ¿cuál era el problema ahí? Él no estaba dando con alegría, estaba dando por la necesidad de sentir algo, que no sabemos, pero había sido tentado. Bueno, nos tenemos que ceñir a lo que sí leemos. Dice, así dejamos de lado la idea del modelo comunista, donde se da por obligación, o más bien te lo quitan, ¿no? Pero todos tenemos que dar y todos tenemos, ya nadie tiene nada privado. No, aquí había propiedad privada, le pertenecía a Ananías, no era obligatorio que vendiera y trajera el dinero, y si lo vendía y él se quería quedar con el dinero era problema de él. Pero hay una cosa, Pedro va al verdadero punto del problema, dice, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? Es decir, ¿cuál fue el asunto? Pedro solamente deja claro esto, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero le habla de mentir al Espíritu Santo, ahora le dice mentido a Dios. Esta es una muestra de que el Espíritu Santo es Dios. Le ha mentido a Dios. Dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dio su último aliento y murió. Expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Ok, terminado esta parte para explicar. Entonces los jóvenes, ¿quiénes eran los jóvenes? No nos dice, pero no había nombrado un grupo de jóvenes que tuviera una función de andar levantando cadáveres, ¿verdad? Pero los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Recordemos que los judíos se enterraban el mismo día. Lo levantaron, lo cubrieron, lo envolvieron en un manto y le dieron sepultura. Lo interesante de este relato es que Ananías no había proferido alguna mentira, al menos el pasaje no nos dice que él haya dicho alguna palabra. Porque hay una cosa, yo creo que si lo hubiera dicho lo diría el pasaje, ¿sí o no? Ananías no había dicho nada, trajo el dinero, Pedro lo vio y le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Si llegó y dijo, miren, yo traigo dinero y vendí mi terreno, aquí lo trae, bueno, ya es otra cosa. Pero en la plática con Pedro, Pedro no le confrontó para que darle oportunidad de arrepentirse. Pedro fue directo al punto. ¿Por qué? Porque el que ya había obrado en el corazón de Ananías, ¿quién fue? Satanás. Y de alguna manera, obviamente por el Espíritu de Dios, Pedro lo supo.
Ahora uno diría, bueno, pero pues sí, como sea, dio dinero, ¿no? Diría Cash Luna, cuando Pedro le dijo a Simón el mago, ¿no? Tu dinero perezca contigo, dice, pues es que Pedro está mal, porque él quería dar una ofrendita a cambio de poder compartir el Espíritu Santo. Pero es que ese tipo de cosas ahora se nos hacen tan comunes que no pensamos que esto pareciera una mentirilla, aunque no le dio Pedro tiempo de decirla, y quizás para evitar así una condenación, tema que vamos a ver ahorita. El asunto es que finalmente hay algo aquí que está ocurriendo. Dice, lo que Pedro cuestiona a Ananías es la intención de su corazón. Hay algo, aquí lo iba a anotar y se me fue. En el nuevo pacto no son solo las acciones las que importan, son las intenciones del corazón también. En la ley podrías tener una mala intención, pero con que no hicieras lo malo, estabas bien. Pero en el nuevo pacto, las intenciones también importan. Entonces, déjenme escribo aquí, las intenciones también importan, esto para que quede para futuros estudios, ¿verdad? Dice, es la intención de su corazón, pues Ananías dio lugar al diablo para llenar su corazón con avaricia. ¿Por qué avaricia? Porque se quedó con parte del terreno. Ahora él podría haber llegado y decir, les dejo una parte, vendí el terreno, aquí está, es más, hasta con el 10% estaba bien, es más, hasta con una moneda y ya. Lo que quisiera dar, el punto es que en su corazón él había decidido mentir. Dar todo y mentir, ¿no? Mentir, no dar todo, sino quedarse con una parte. Suponemos que diciendo que lo había vendido por todo lo que dio, y eso sí lo podemos definir por las palabras de su esposa que veremos en un momento. Ahora, esto nos muestra dos cosas. Primero, Dios hace responsable a Ananías de su decisión. ¿Cuál decisión? De traer eso en su corazón. Pues no deja que el diablo sea un pretexto para sus acciones. Muchos dirían, bueno, es que fue el diablo, pues no fui yo, el diablo entró, me engañó, metió la cola, lo que siempre dicen, ¿no? Metió los cuernos y todo ese tipo de cosas, y uno se justifica. Dios hizo culpable o responsable a Ananías de su decisión en su corazón. Este caso viene en el hecho de que está iniciando el nuevo pacto, tiene un poco de tiempo, pero Dios tiene que dejar algo muy claro. Ese es lo segundo. Dios ve todo, no solo lo que hacemos y lo que decimos, sino que está al tanto de lo que pensamos y de nuestras intenciones. Miren, vamos con nuestra hermana Félix, Proverbios 15:3, con nuestro hermano Rudy, Hebreos 4:12 al 13. Pues, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro. Dios estaba ahí cuando Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. Ahora, podrían decir, bueno, es que lo escuchó, pero no solo eso. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ok. El asunto es que Dios conoce también lo que pensamos y las intenciones del corazón, y lo está dejando claro aquí. Buenas y malas del corazón. Exactamente, sabe qué planeaba Ananías, sabe qué iba a decir, sabe, y bueno, no sabemos si dijo algo más, pero no lo menciona Lucas, o si dijo alguna palabra. De hecho, solo dijo, trajo el dinero. Pablo le dice la sentencia de Dios y muere, y directo el juicio para Ananías. Ahora, como 3 horas después entró su mujer.
Perdón, la última frase de aquí no la leí, dice, y Ananías fue tomado por Dios para mostrarnos precisamente que Él está al tanto de nuestras intenciones cuando nos acercamos para ofrecerle algo a Él. Cuando traemos la ofrenda, el diezmo, Dios conoce la intención del corazón. Cuando alguien una vez me decía que me regalaba un terreno para la iglesia, pero si este hombre ni diezma, pero me quiere regalar un terreno. Entonces le dije, oye hermano, se me hace raro porque tú batallas para diezmar, ¿por qué me quieres dar un terreno? No, pues ya para que la iglesia tenga su terrenito. Y luego ya me dijo, nomás falta de pagar un poco de dinero para que lo terminen de pagar. Después supe que el terreno tenía problemas, como él ya había dado dinero, pues que alguien más se encargara del asunto, ¿verdad? Entonces no era porque en realidad quisiera glorificar a Dios o que tuviéramos un terreno, sino porque había un problema ahí al que él quería dejárselo a alguien más, aunque perdiera su dinero. Pero eso es parte a veces de un corazón que Dios sabe las intenciones del corazón de cada uno. Ok, ahora sí, como 3 horas después, su mujer, su esposa, no sabiendo lo que había sucedido. Dicen, entonces fueron y enterraron a Ananías. Nadie le dijo nada a Zafira, ya lo sabía. Pero le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Ahora, por eso sabemos que estaban mintiendo en cuanto al precio. Sí, ese fue el precio, dijo ella. Sí, ese fue el precio. Uno diría, bueno, pues qué problema habría. A lo mejor se quedaron, sí, pues con una cuarta parte, con la mitad, pero el punto es que nosotros nos hemos hecho ya tan insensibles a la santidad de Dios que muchas cosas pensamos Dios las va a pasar por alto. No. Exactamente, aquí nos pone un ejemplo. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Exacto, para poner a prueba al Espíritu del Señor. Ahora, hay algo que aquí a mí me llama la atención, es una alerta roja que dice, yo no creo que ellos hayan dicho vamos a tentar al Espíritu Santo, vamos a ponerlo a prueba, sino que ellos dijeron, vamos a decirle a los hermanos que fue tanto y nos quedamos con una parte. Y no estaban pensando en Dios, pero sin embargo, Pedro les hace ver que esto para Dios importa porque fue algo directamente hacia Él. Y sin embargo somos muy irresponsables en nuestra manera de tentar a Dios sin darnos cuenta. Esa es una enseñanza importante. Ahora, dice, mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Yo creo que aquí muchos dirían, ay, qué mala onda Pedro, qué duro, en serio, qué seco, qué falta de amor. Se murió Ananías, no le avisaron, todavía hasta le dice, mira, tu marido se murió, y se lo dijo fríamente, y también te van a enterrar con él. Uno diría que qué duro es eso, pero ¿saben qué está pasando? Está hablando realmente de quién es Dios. Porque hay un pasaje todavía más duro que vamos a leer ahorita. Dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, también murió. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia. Y entonces vamos entendiendo el propósito de Dios. A ver quién más quiere tentar a Dios. Quién más quiere mentir sobre las intenciones de su corazón. O en su corazón mismo planear mentirle a Dios. Vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas, tanto los de la iglesia como los que no eran de la iglesia. Ok, aquí llegamos a un punto. Hay algunos casos más en la Biblia que nos permiten entender la razón por la que Dios sentenció a Ananías y a Zafira de ese modo. Dios quiso sentar un precedente único. Vamos a Levítico 10 del 1 al 7. ¿Quién le toca leer, hermana? Levítico 10 del 1 al 7.
Luego por ahí Abisaí va a estar en 1 Corintios 11, 27 al 30. Y luego Natán, 1 Samuel 2, 29 al 31. Y finalmente nuestra hermana Félix, 1 Corintios 10, del 6 al 12. Entonces, para que tengan de una vez los pasajes, creo que no me brinqué ninguno. Vamos a ver qué dice Levítico 10, del 1 al 7. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, y se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, si lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. ¿Hasta el 7? Hasta el 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Ok, aquí el asunto es más duro porque se mueren Nadab y Abiú, y Aarón y sus hijos, los hermanos de ellos, no pueden llorarlos, y hay que sacarlos. Y Dios puso una lección: ¿quién quiere estar jugando en el santuario con el incensario? Entonces, Dios debía ser tomado en serio. Uno diría: bueno, pero es la ley, todavía no hay gracia. Bueno, por eso Dios nos dejó una enseñanza con Ananías y Zafira, para que no digamos, es la gracia, al fin que Dios nos lo pasa todo. Bueno, Ananías no tuvo ni oportunidad de decir nada. Así como entró, dejó el dinero, Pedro lo confrontó y murió. El juicio de Dios para sentar un precedente. Dice aquí: los hijos de Aarón, quienes habían sido dedicados como sacerdotes, ya eran sacerdotes. Ananías y Zafira ya eran creyentes. Ofrecieron a Dios algo que Él no había ordenado, y Dios los mató debido a eso, mostrando así que Él debe ser tenido por santo por aquellos que se acercan a Él, tal como se lo dijo a Moisés en este caso. Te acercas a Dios, tienes que hacerlo con santidad, tienes que hacerlo con una reverencia y un temor reverente, diríamos. Pero es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Aunque hay cosas que ambos relatos no nos dicen, porque no nos dicen exactamente qué había en el corazón de Nadab y Abiú, no nos dice qué fue exactamente lo que Ananías y Zafira pensaban. Hay cosas que no nos dicen los pasajes. Sí tenemos claro que ellos menospreciaron a Dios. Ese fue el verdadero pecado. Menospreciaron a Dios en su corazón. En ambos casos fueron sacados de inmediato de entre el pueblo de Dios y enterrados al momento. El problema, ¿cuál fue de Ananías y Zafira? Despreciar a Dios. Pero ¿cuántos cristianos no lo están haciendo? Y por montones hoy en día. Ok, entonces dice en 1 Corintios 11, vamos a ver otro caso, 1 Corintios 11, 27 al 30. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa.
porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Ok, también algunos de los que menospreciaban la cena del Señor y la comunión con los hermanos, porque son el cuerpo de Cristo, morían y otros se enfermaban. Y ahora, hoy en día, ¿cuántos mueren por eso? Dice, ok, pero es cierto que a lo largo del Antiguo Testamento, los sacerdotes que menospreciaban a Dios no caían muertos al instante, tal como no vemos hoy en día morir a los cristianos que menosprecian a Dios en lo que le ofrecen o que toman la Santa Cena indignamente. Sin embargo, Dios nos ha dejado clara su indignación, es decir, no tenemos pretexto, Dios se indigna y todo cristiano debería saberlo. Todos los que están haciendo, es que ha llegado el asunto que yo he ido a iglesias donde hasta los que están al frente son payasos literalmente, y los músicos y cotorrean y el nombre de Dios es una burla en cierto modo y chistes y todo eso, y como Dios no está matando a los cristianos al instante, hay una cosa, Dios sí se está indignando. Ahora, tenemos un caso en cuanto a los sacerdotes. Sin embargo, Dios nos ha dejado clara su indignación al respecto, lo cual trae consecuencias, tal como Dios lo dejó claro en 1 Samuel 2, 29 al 31. ¿Por qué pisotear mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Por tanto, viene días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de tu casa, de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Ok, Dios le dice a Elí que va a llegar el día, dice, yo había dicho que ustedes iban a estar siempre delante de mí en el sacerdocio. Llegará el momento en que no habrá jóvenes en su descendencia, y entonces hay una cosa, todavía falta el tiempo de Samuel, y en tiempos de Saúl manda matar a todos los sacerdotes, y de esa manera se cumple la sentencia a la familia de Elí, que es al que Dios está reprendiendo. Pero uno de sus descendientes, Abiatar, huye con David y es sacerdote durante todo el tiempo de David, hasta los tiempos en que David ya es anciano y se va a nombrar nuevo rey. Abiatar comete el error, aunque David ya había dicho que Salomón iba a ser el heredero. Abiatar apoya a Adonías, y entonces Salomón, cuando está ajustando cuentas con Joab, que puso a Adonías, y Abiatar, que puso también a Adonías, Salomón le dice, no te voy a matar porque tú apoyaste a mi padre David y compartiste las mismas situaciones que él, pero ya no volverás a ser sacerdote. Y dice la palabra, así se cumplió la sentencia de Dios hacia Elí. Es decir, esto tardó todavía cerca de 100 años. El reinado de Saúl, el reinado de David, y empieza el reinado de Salomón, todo el tiempo de Samuel, es decir, todo esto llevó el tiempo, pero se cumplió. Pero no es solo eso, sino que Dios también a través no me acuerdo si el pasaje es de Oseas, se me va ahorita de qué profeta es, cuando dice, por cuanto tú has desechado la ley de tu Dios, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Es decir, son las consecuencias de que los sacerdotes menospreciaron el santuario de Dios. No murieron al instante, pero fueron desechados. Por eso hoy en día los sacerdotes ya no cuentan dentro del pacto, ya no son sacerdotes en el pacto, al menos que alguno se convierta a Cristo. Por eso el pueblo de Israel no es el pueblo elegido, fue desechado. Uno dice, y en cuanto a la iglesia, bueno, dice, nosotros debemos aprender para nuestro tiempo de 1 Corintios 10, del 6 al 12. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no
codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idolatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para todos nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido. Ok, hasta ahí es mi hermano. El que crea estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado, no sea que caiga. Es una advertencia. Dios no está, bueno, en el caso de la iglesia de Corinto, estaban viviendo las consecuencias por la enfermedad, por la muerte. Uno diría, y aquí es donde nos detenemos a pensar, Ananías y Zafira eran cristianos, los corintios eran cristianos. Bueno, cuando Pablo explica en 1 Corintios 3 sobre aquel que edifica con heno, paja o hojarasca y no pasa la prueba, dice, será salvo pero como por fuego, puede aplicar al caso de estos, que si consideramos que eran cristianos, entonces Dios sentó un presente para todo cristiano, porque si no los cristianos diríamos, Ananías y Zafira ni eran cristianos, entonces para nosotros no hay problema, no nos va a pasar nada. ¿Los corintios eran cristianos? Es evidente que sí, porque no había falsos cristianos en ese sentido, en ese tiempo en la iglesia. Había tanto que se exigía del cristiano en cuanto a la cultura, que no se acercaban los que no fueran. Entonces podríamos pensar, Dios limita que Ananías y Zafira pequen aún más y se los lleva. Ellos sufren pérdida. Dios evita que Nadab y Abiud pequen aún más y se los lleva, y al mismo tiempo establece su santidad. Pero no está matando ya a los cristianos, ya nos puso el ejemplo, ya sabemos que Dios se indigna. Porque si hoy en día uno dice, ¿cuánto cantante cristiano no caería muerto en el escenario? Se está usando a Dios para negocio. ¿Cuántos predicadores? ¿Cuántos predicadores, los de la prosperidad, todos esos, están usando a Dios para negocio? Habría una matazón, sí, habría más temor de Dios en el mundo y hasta sería más temeroso burlarse del Dios de los cristianos que el del Dios de los musulmanes, porque eso sí, todo el mundo le saca burlarse del Dios de los musulmanes, pero del Dios de los cristianos todo el mundo hace burla. Pero si Dios estuviera haciendo eso, la gente temería a Dios, mas Dios no quiere eso, quiere que su pueblo crea en Él, o quiere que su pueblo viva por fe. Por eso no está matando a todos. Todas las mujeres que se pronuncian pastoras. Pues mucho que hay en el tema, y todo este tipo de cosas, porque uno dice, es más, tanto esa situación de mujeres que quieren ser pastoras por tener cierto dominio, como también hombres que quieren ser pastores por hacer negocio. Entonces hay muchas cosas que se moverían ahí, que estaría la gente, pero es más, ni lo estarían haciendo, pero como lo hacen y no pasa nada. El asunto es que estamos aguardando ir a la presencia de Jesucristo, y entonces Dios nos va a decir, te puse el ejemplo en Ananías y Zafira, yo me indigno cuando vas a mi casa y lo haces con otra intención en tu corazón, porque aunque no lo digamos y no hagamos nada fuera de lugar, también la intención del corazón cuenta, y esa es la realidad. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado respecto de eso, no porque vayamos a morir, sino porque un día estaremos delante de Dios, y ahora ya sabemos que Dios se indigna, como lo hizo con Nadab y Abiud y como lo hizo con Ananías y Zafira. Esa es la enseñanza para nosotros en este pasaje, para entender por qué en ese tiempo, vamos a ver los siguientes versículos, nadie que no fuera cristiano se quería decir que era cristiano. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos que no fuera cristiano. Hoy en día sí hay muchos que van a la iglesia pero ni creen en Cristo.
y les gusta el ambiente, y porque hemos confundido con compartir a Cristo con llevar gente a la iglesia. La gente llega, le gusta el ambiente porque le hacen un ambiente bonito y la gente quiere estar en el ambiente bonito, pero no se ha convertido a Cristo. Yo lo que veo en mi hermano, porque ve que él iba con Job a Toluca, y a él no sé qué no le pareció, y yo así lo veo. Y en lo de nosotros, pues nosotros ya estamos muy apartados del mundo de allá, ¿no? Ajá. Y yo pienso que Pedro no quiso separarse de ellos. Le gustó el ambiente y él iba por el ambiente, exactamente, ¿no? Entonces, yo lo veo de esta manera, que su corazón no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y la verdad es que muchas iglesias han propiciado eso porque quieren ser atractivas, atrayendo mucha gente con sus eventos y música y todo, pero no porque la gente se esté convirtiendo a Cristo. Es decir, se llenan de una multitud de gente que ni siquiera conoce a Cristo. No. Y eso es algo muy común hoy en día. Y entonces eso produce que haya más indignación de parte de Dios, porque ahí está llegando la gente con una doble intención en su corazón. Entonces, bueno, es para meditar eso, pero pues vamos a concluir el estudio de hoy. Así es que, sí, hermano, adelante. ¿Por qué el Señor Dios quiso matar a Moisés? Ok, eso es interesante porque alguno diría que fueron dos casos semejantes. Uno fue Moisés, que tenía que llegar a Egipto, y el otro fue Pablo, que tenía que llegar a Roma. El asunto de Moisés no es igual, pero... ¿Ya había pasado a Corintio, Pablo? Sí, el asunto que es cierto, no son iguales. Uno diría, ¿por qué Dios pone obstáculos en el camino? Ese sería el punto, porque a Moisés le pone un obstáculo, y dice que intentó matarlo porque hay una cosa. Moisés en sus 40 años en el desierto no circuncidó a sus hijos, a su hijo, y entonces si iba a llegar para ser una autoridad, él tenía que ser tratado por Dios primero. ¿Por medio de la circuncisión? Bueno, tenía que cumplir con eso, pero eso debió haberle llamado la atención a Moisés de que él no estaba haciendo las cosas correctamente delante de Dios. En el caso de Pablo tenía que experimentar todas esas dificultades en el camino, porque el lugar al que iba no era sencillo. Pero él podía saber que si Dios lo sometió a la tormenta y lo sacó, lo sometió a la mordedura de la víbora y lo sacó, Dios, no importaban las circunstancias en Roma, lo iba a sacar adelante. Es decir, en los dos casos Dios estaba preparando a quienes iba a usar. Entonces, pero bueno, ese es un caso aparte, no era por indignación tanto en ese sentido, sino porque había que poner las cosas en orden en Moisés y hacer de él un hombre valiente. Aunque quien resolvió el problema ahí no fue Moisés, fue Séfora, su esposa. ¿Mande? ¿Sí saben qué pasaje está? Sí, está en Éxodo 4. ¿Éxodo 4? Sí. Gracias. Ajá. Ok. Bien, vamos entonces, si no hay más preguntas, comentarios, pues vamos a orar entonces para terminar. Les recuerdo que tenemos reunión de adolescentes el sábado a las 5 de la tarde y desayuno de mujeres también el mismo sábado, pero a las 10 de la mañana. Ok, desayuno de mujeres 10 de la mañana, reunión de adolescentes a las 5 de la tarde. Vamos a orar para concluir. Padre, te damos gracias por este estudio y te damos gracias por el cuidado que tienes de nosotros, por tu amor, tu bondad, tu misericordia que derramas en nuestras vidas. Confiamos, Señor, en tu paz, en tu gracia, para que todas las cosas que tú quieres desarrollar en nosotros, Señor, se cumplan completamente, Señor, y lleves a cabo tu obra, Señor, en la vida de cada uno, a fin de que sea tu bondad, tu misericordia lo que reflejemos, Señor, y sea también tu santidad lo que se manifieste en nuestras vidas, sobre todo, Padre, entendiendo la situación de acercarnos a ti, Padre, con un corazón sincero, un corazón que en verdad, Señor, se humilla ante ti, un corazón, Padre, que te ama y que no está buscando un provecho personal o sacar ventaja de algo, sino que en realidad, Señor, nuestro anhelo es que tú seas glorificado, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo tu amor y tu bondad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.